Continuamos aquí. Guido Gómez Mazara. Bienvenido, Guido. Buenos días, un placer estar con ustedes. Guido, ¿en qué punto estamos? Bien. Esto es rápido y directo, ¿eh? Friendo y comiendo, se llama esta sesión. Lo primero es gracias por la invitación. Siempre es un placer aquí compartir con ustedes. Y cuando estaba viendo a la joven de Nueva York, que es regidora, me sentía Ya muy... uno no sabe si es concejal o regidor. Bueno, técnicamente es regidora. Es un regidor, claro. Me sentía muy satisfecho por el avance de la diáspora dominicana. Sí. Eso es muy importante. Y volviendo al caso de la República Dominicana, el caso que nos ocupa, yo debo decir que en el partido todo sigue igual en términos de las competencias, los aspirantes seguimos haciendo lo que hay que hacer y será el 27 de abril que el Tribunal Superior Electoral va a determinar la suerte del proceso. En lo que eso llega, hay toda una especie de aparataje construido alrededor de la competencia. Hay ya una Comisión Nacional de Elecciones Internas, que yo he hecho mi reflexión sobre ese tema. Pienso que a los competidores hay que darle el nivel de garantía suficiente para que quien asume el rol de árbitro sea árbitro de verdad, porque pienso que hay niveles de elegancia que son indispensables a la hora de contar los votos. Le he sugerido que yo pienso que no es elegante que la Comisión Nacional de Elecciones Internas esté integrada por gente que todos tienen un decreto. Llama la atención. ¿Quiénes son? Mis compañeros muy buenos todos, Sí. con mucho sentido de compromiso, pero el ministro de Obras Públicas, Del INDE. el ministro de Medio Ambiente, la ministra sin cartera, Yanilda. el director de ONAPI y el director de Infotep. Rafael Santos. Repito, son buenos compañeros, pero yo presumo que las competencias... ¿Son autoridades del partido todos? No, ellos son los responsables del proceso de administrar los votos. Exacto. Pero... O sea, que se dediquen que se dediquen a las actividades meramente del partido, que trabajen solamente en el partido. ¿Cuáles serían las variables? Las variables que... Pero a mí me gustaría, Guido hace un momento, cuando comenzó a hablar, habló de que todo sigue normal y que hay un aparataje alrededor. La palabra aparataje a mí me llamó mucho la atención. Entonces, a mí me gustaría saber... Ese aparataje implica la Exacto. estructuración del reglamento de competencia, quiénes son los responsables en cada demarcación, el mecanismo que ellos tienen para elegir la convención de delegados, que yo la estoy impugnando porque no es de delegados, es de empleados, y todo ese tipo de tinglado que tiene que montarse previo a un proceso de convención. Frente a eso, yo repito que la democracia reviste niveles de elegancia, que aunque hay distancias en la comparación, se presume que quien se designa, por ejemplo, en la Junta Central Electoral, que es el órgano que arbitra las competencias, tiene que poner distancia de los procesos. Y resulta cuesta arriba entender como bueno, válido y hasta normal que las personas que organicen el proceso interno sean a su vez subalternos de quien aspira a ser candidato reelecto. Eso no es elegante y eso no es políticamente correcto. Por eso hacemos las advertencias del lugar. Pone entredicho, obviamente, la objetividad que pueda tener ese comisionado, sin duda. Pero, don Guido, ¿cuál es el pedimento en términos jurídicos que hay frente al Tribunal Superior Electoral que dará fallo el próximo 27 de abril? Y si existe algún precedente en base a ese pedimento que Mira, cada vez que yo veo los programas de televisión, habla más el político que el abogado. Yo voy a hacer una reflexión puramente jurídica. Bien. ¿Qué hicimos nosotros? Frente a un proceso, nosotros colocamos una acción procesal que se llama intervención voluntaria. Esa es una facultad procesal que tenemos. ¿A quién tenemos como abogado? Katia Miguelina Jiménez, en ese proceso, ex titular del Tribunal Constitucional, y Nacés Perdomo. Desde mi humilde punto de vista, debe ser uno de los abogados constitucionalistas más brillantes que tiene el país. Sin duda. Ahora, ¿qué procuramos nosotros? Adicionar al pedimento que requiere, demanda, declarar ilegal el procedimiento mediante el cual la Convención de Delegados sustituyó unas reglas. ¿Por qué? Puramente jurídico. Hay dos precedentes en el Tribunal Superior Electoral y cada vez que la gente me dice, no, que el poder político se va a imponer sobre lo jurídico, yo digo, puede ser la intención y
estoy convencido que lo están haciendo. Ahora, es muy difícil, desde el punto de vista de la técnica jurídica, que un tribunal colegiado salte dos precedentes, porque son principios de obligatoriedad en el cumplimiento de una decisión. Hay dos precedentes, uno sobre el PRD y otro sobre el PDP. ¿En qué consisten ambos? Diciendo que los partidos políticos pueden organizar procesos de convención, pero bajo ningún concepto pueden conculcar derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque el voto tiene que ser universal, directo, secreto e intransferible, por un principio de carácter constitucional, que es una norma, que es el principio de los derechos adquiridos. Una vez un derecho adquirido, no puede ser revertido. Hay decisiones al respecto. Ahora bien, frente a eso, vamos a postular cada quien sus argumentos, que de paso quiero dar una información, no se rían. ¿Cómo? Voy a dar una información, pero no se rían. El abogado que eligió mi partido para validar y o defender en el Tribunal Superior Electoral la tesis de convención de delegado es nada más y nada menos el mismo abogado que defendió a José Ramón Peralta en el proceso de acusación contra Faña, Cristóbal Rodríguez. Un abogado de competencias conocidas, profesionalmente apto. Lo que pasa es que yo, procurando información, me di cuenta que mi partido hizo 7 ruedas de prensa acusando en contubernio a ese abogado, a José Ramón Peralta, de perseguir políticamente a Faña. Lo que no entiendo cómo mi partido, con tanto personal profesional, contrata al abogado de José Ramón Peralta en ese proceso. No, está bien. Le advertí que no se riera. No. Me ha dejado sin palabras. Gracias no nos causa. Guido, pero vamos a armar escenario. ¿Cuáles son las variables? Por ejemplo, tú hablas de que no hay posibilidad de que el tribunal no vaya en contra de sus propias decisiones. Pero estamos en RD. Si el tribunal va en contra de su decisión, ¿qué pudiera ocurrir? Pero mira por qué no puede ir en contra de su decisión. Primero, repito, yo sé que culturalmente, tú estás reflexionando en función de lo que son los precedentes funestos. Sí, claro. Yo sé que culturalmente en este país hay gente que cree que la política tiene que imponerse sobre el derecho. Y no. En los tribunales es el derecho que se impone. Esa es la verdad. Ahora, déjame hacerte una explicación, porque es un problema de interpretación. La ley de partido dice efectivamente lo siguiente: las organizaciones políticas pueden seleccionar el método respecto de sus autoridades. Convención de delegados, convención de dirigentes, voto universal, encuestas, perfecto. Pero la ley dice que eso es para el voto popular respecto de diputados, senadores, no para la autoridad de partido. Okay. Lo dice la ley. Ahora, ¿qué hicieron mis compañeros de manera habilidosa? Hay que garantizar la participación de la militancia. Claro, y eso es lo que dice la ley. ¿Qué hicieron mis compañeros de habilidosos? Incorporaron un método para la dirección del partido que era un método propio para el voto popular. Leo, en el PRM el padrón tiene 1,8 millones de personas registradas en la Junta Central Electoral. Y mis compañeros de partido quieren que 2.400 personas decidan por 1,8 millones. Eso no es democrático. La pregunta que yo hago es la siguiente. Cuando el compañero Luis Abinader compitió, ¿el voto no era universal, directo y secreto? Sí. Cuando el compañero José Ignacio compitió, el voto era universal, directo y secreto. ¿Por qué cambian las reglas? ¿A qué le temen? ¿A qué le cuentan los votos? Porque todo el mundo sabe que toda esta laraca que se ha montado tiene una intención política clara. Que la élite del partido pretende proteger al candidato de su preferencia y el candidato de su preferencia no goza de la popularidad. O sea, que en pocas palabras, pero no es que habría un temor, Guido, a que tú estés dirigiendo el partido. Que usted dice que no le dan, no llega a los votos. No, pero la encuesta me la ha enseñado. ¿Qué dice la encuesta, Guido? Que él pierde un proceso de comisión universal, directo y secreto. Pero me la han enseñado en Palacio. O sea, me la han enseñado, mírala, Guido. ¿Por qué temen entonces, si es así como lo está planteando, que seas tú a lo mejor quien resulte ser ganador para dirigir el partido? Pero fíjate que yo quiero despersonalizar la aspiración. Esto no es un tema de Guido. Este es un tema de la defensa de valores fundamentales, que le ha costado sangre, sudor, lágrimas y sacrificio a este país. Porque la lógica no puede ser que los pobres, los de abajo, los infelices, los que se montan en motoconcho, en guagua, en carro público, son buenos para buscar los votos y para llenar las guaguas.
pero a la hora de votar para la dirección de su partido no están aptos. O sea, ¿cómo tú le vas a decir a los compañeros? No participe ahora para la dirección del partido, pero en el 2024 venga y vote. Así no. Esto no tiene que ver conmigo. Repito, ahora, ¿cuál es el problema? Que en un escenario de voto universal, el gobierno tiene menor capacidad de manipular los procesos. Y frente a eso, ellos tienen miedo. Reitero, no es un tema de Guido. Es que tú no puedes decir, el doctor Peña Gómez representa el referente fundamental de nosotros, pero en términos prácticos y organizacionales, negar a Peña. ¿Cuál ha sido el argumento de excusa? No se rían tampoco. Yo he escuchado a dos distinguidos compañeros que son miembros de la dirección, bueno, que está organizando el proceso, que la razón esencial es que la crisis de Ucrania y Rusia genera tantos conflictos internos que... Sí, está en la declaración. Sí, es cierto, es cierto. Sí. Y por eso el partido no se puede involucrar en ese proceso. Sí. ¿Qué tiene que ver Ucrania y Rusia con los problemas? Bueno, pero un del argumento PRM? cantinflesco. Pero eso es subestimar la inteligencia de la gente. La gente sabe por qué no quieren convención. Guido, el fallo el 27 de abril, ¿verdad? En caso hipotético, vamos a suponer que no te favorezca, ¿cuál sería una instancia siguiente? O sea que a mí no me gusta la ciencia ficción. Bueno, pero hay que plantear todos los escenarios. Claro. Pero yo lo que creo es que el sentido de racionalidad indica que un tribunal no puede saltar los precedentes. Yo recuerdo aquellas discusiones que yo tenía jurídicamente con Miguel Vargas, que la gente me decía, no, el tribunal no puede fallar. No, pero esto es un principio, es una regla. ¿Cuál ha sido el escenario de los miembros del Tribunal Superior Electoral, históricamente? Que fue, en principio, un reparto, ustedes recuerdan, entre un expresidente del PLD y un presidente, dueño, amo y señor del partido que yo milité, se distribuyeron en un pacto de corbatas azules las altas cortes. Entonces las decisiones eran políticas, no jurídicas. ¿Dónde quedó ese tribunal? En el descrédito. ¿Dónde están los titulares? Desacreditados en el zafacón de la historia. Y ustedes recuerdan aquella sentencia 019-2014 que Jaques dio. Le quitaron la escolta en la Avenida Bolívar. Peor aún, un exministro administrativo con mucho poder, fascinado por el ajo, fue y lo visitó y le dijo, no, que usted no puede fallar en contra. Ahí están los documentos, ahí está la información. Y él falló en contra y le quitaron la escolta. Ojalá este país nosotros comencemos a respetar la institucionalidad. A mis compañeros de partido, no traten de incidir en el Tribunal Superior Electoral. Dejen de hacer llamaditas. Dejen de mandar informantes, mediadores. Los partidos se comportan diferente fuera del poder y dentro del poder. Bueno, cuando hay esa dicotomía, la gente no pasa factura y no vota en contra. Uy, toma. El que hace eso, la gente le vota en contra. ¿Verdad? Don Guido, yo veo dos reflexiones entonces básicas. Una en la que la élite del Partido Revolucionario Moderno niega, digamos, un perfil como el suyo, que es una voz representante de las mayorías populares de ese partido. Y veo también en esa élite un temor por no poder controlar lo que ellos no han trabajado. Claro. Lo que ellos no han trabajado. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es la visión que se podría tener del accionar político directamente, de la filosofía política directamente de ese partido dentro de la sociedad? ¿Cómo usted cree que ese proceso va a afectar la percepción de la gente de ese partido? Bueno, lo primero es que el alegato frente a la sociedad nuestro fue el siguiente. Nos fuimos de allí porque no había democracia interna. Y el compromiso era construir un partido auténticamente moderno. Pero la modernidad no es un eslogan. No es estético. No, hay una canción de Silvio, famosa, porque hay gente que representa el pasado en Copa Nueva. O sea, la modernidad no puede ser un discurso, es una práctica. Y nosotros hemos creído y estamos convencidos que este es un partido que cuando llega al gobierno representa a todos los sectores de la vida nacional. Pero tú no puedes negarle al fundamento de tu partido, que es el ejercicio democrático, un derecho. Que lo llevó hasta allá. Primero que nos condujo a la victoria. Así es. Pero sobre todas las cosas, hay una jurisprudencia muy reciente. ¿Por qué se fuñó el PLD? Porque no había democracia interna, inflaba los organismos y la gente no se sentía representada. Y hubo gente que pensó que desde el poder podía burlar a la sociedad
Y la gente se da cuenta de las cosas. Mira, los compañeros se dan cuenta cuando le ponen presión por el empleo. Los compañeros se dan cuenta cuando lo presionan también porque si va a cualquier actividad no consigo un empleo. Pues eso es una locura que un partido moderno del siglo XXI haga eso. Frente al siguiente acontecimiento yo hago la reflexión. ¿No es más saludable tener autoridades partidarias que se dediquen 24 horas, 7 días a la semana a su función? Óyete, el que me está viendo hoy y está en Miches y es presidente del partido y quiere ver al presidente del partido, tiene que salir de Miches, llegar al Palacio, cruzar 42 lambones, 24 secretarias, 2 asistentes, nunca hay tiempo y no lo ve. Nosotros propugnamos por un partido que el dirigente fundamental esté ahí 24 horas. ¿Cuál es el miedo a eso? Además, eso es una enseñanza clave. El PLD lo colocó en sus estatutos de que su presidente y secretario general no fueran... Pero nunca lo cumplió. Ahora. Fue una enseñanza del pasado proceso. Que fue un error. Sí, ahora, claro. Fue un error. Eso es papel. Bueno, pero es ahora lo que está diciendo don Guido tiene sentido político y pragmático. Sí, claro. Eso es real. Pero yo voy a hacer una reflexión mucho más... Está comprobado el impacto que tiene sobre la organización política. Pero yo voy a hacer una reflexión mucho más trascendental respecto al funcionamiento de la organización. ¿Dónde está la escuela de formación política del partido? ¿No existe? ¿No existe? Entonces tú no puedes desde el Estado exigirle preparación a los compañeros y compañeras cuando tú no tienes un mecanismo de entrenamiento. Y eso que la escuela José Francisco Peña Gómez ¿Está ahí en funcionaba bastante bien. Yo imparto docencia hace 7 u 8 años ahí, sin problema, gratis de paso. Muy dinámica. Entonces, pero por lo menos el partido tiene que tener mecanismos de entrenamiento, de adiestramiento, de capacitación de sus cuadros. No pasa. Yo renuncio de mis aspiraciones. Si alguien me dice en estos 7 años, ¿qué dirigente o qué mujer en el país le dieron una beca para prepararse? No lo hacen. Mira, yo camino al interior. El fin de semana anterior anduve. Cabral, Vicente Noble, Elia Piña y todos los municipios de San Juan de la Maguana. Yo le preguntaba, compañero, ¿cuándo fue la última vez que la autoridad del partido vino aquí? Nunca. Ay, Dios. Los locales, cerrado. Entonces eso no es una crítica a nadie. Eso es un esfuerzo sincero porque el instrumento que es PRM funcione correctamente. Pero parecería entonces, don Guido, que usted le puede salvar al PRM una parte importante del desafío que enfrenta, que una parte se coloque en el gobierno y que usted pueda dirigir el partido y fácil que en el 24 pasan en primera vuelta. Esa es la reflexión racional, pero el poder no es racional. Ya. El poder actúa en vía contraria bajo el convencimiento de que todo se puede. Y ya todo no se puede del poder. Todo no se puede del poder. Hay que respetar eso. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para reiterarle a los compañeros que dejen que el Tribunal Superior Electoral dicte en función del derecho. Que dejen de hacer llamadas, intentos de visitas, cafecitos. Pero a ti no te han llamado, Guido. ¿A qué? ¿Para qué? ¿No se han reunido con...? No, porque la política se trata también de conciliar y unificar criterios. Claro, porque la política no solo, obviamente que es una discusión de ideas y obviamente que como dirigentes que son, en algún momento pueden conciliar esas ideas y entender Pero Dari, oye lo que le voy a decir. Yo hablo frecuentemente con el presidente y con José Ignacio. Pero déjame darte un dato. La última conversación con el presidente, ¿cómo fue? Lo que uno habla con el presidente nunca lo voy a decir. No, pero, vamos a hablar con el buena, agradable. Sí, buena, vamos a hablar con el, no con el presidente, vamos a hablar con el compañero. No, nosotros siempre hablamos y no hay problema. Con el compañero, no es con el presidente, con el compañero Luis. ¿Cómo fue la conversación con el compañero Luis? Como siempre. Aló, ¿cómo tú estás, Guido? No, fue cara a cara. Ok, face personal. to face. ¿Cómo tú estás, Guido? No, y nosotros siempre hablamos y no hay problema. Ahora, señores. Mira, Guido, de eso así, hombre, muchacho. No. Yo no soy un hombre de eso así. Yo no soy una persona de eso así. Óyete, hay leyes que se deben cumplir. Ok. Y un partido moderno no llega al poder para violar leyes. Y Luis es un político del siglo XXI, no del siglo XIV. Entonces, cuando nosotros como dirigentes políticos pretendemos burlar a la sociedad nos da una patada. Entonces, yo lo que creo es eso, que hay que ser respetuoso de la ley y que deje que la gente vote en el partido. Si Peña Gómez estuviese vivo, esta discusión no tuviese razón de ser. Porque en el siglo XXI negarle el derecho a los pobres, a los de abajo, a los jodidos, a los que hacen caravanas, manifestaciones, de votar, es una cosa insólita. Pero eso es una lucha de los de abajo con los de arriba. Mira, yo no quiero caer en ese tipo de distinciones,
Pero yo siento que hay una concepción popi de la política en algunos segmentos del partido. Los popi y los guaguaguá. Bueno. ¿De verdad? Don Guido, pasando un poco ese tema, una de las principales fortalezas del PRM al asumir el poder fue llegar con autoridad moral, sí, cosa que faltaba un poco en el pasado. Parece que esa autoridad moral se ha ido perdiendo, tanto con los escándalos, a pesar de que el presidente ha reaccionado, la justicia todavía no somete a más del 95% de las personas que han sido separadas del cargo. Y junto con este proceso en el que se le niega, digamos, un derecho fundamental a sus miembros, también va perdiendo autoridad moral. Y en temas económicos, con la inflación, esa autoridad moral no representa mucho, digamos, frente a la realidad material. Yo te adiciono un componente de pura suspicacia. Que el tema de la visita sorpresa no avanza y el abogado del responsable de la visita sorpresa es abogado en el TCE del PRM. ¿Cómo tú explicas eso? Te estoy adicionando un componente de suspicacia. ¿Cómo eso puede afectar al PRM directamente en términos políticos frente a la sociedad de cara a un año ya preelectoral? Muchísimo. Yo debo de reconocer que el compañero presidente reacciona siempre a esos temas. Y ha tenido la gallardía de designar a una persona independiente como es Miriam Germán Brito. Yo siempre hago el ejercicio. La comparación es casi un insulto, pero piensen en Jean Alain y piensen en Miriam Germán Brito. Digo, la comparación es un insulto, pero piensen en ambos. Frente a eso, yo creo que hay temas pendientes. Lo que pasa es que la información que tengo a distancia es que Procuraduría tiene muchos temas y no mucho personal. Tenemos esa dificultad. Ahora, aquí hay temas que tienen que ser resueltos. O sea, ¿por qué lo de Gonzalo no se ha resuelto? ¿Cómo así que no se ha resuelto? Se han interrogado. 11.500 millones de pesos en 5 meses se gastaron. O sea, ¿por qué eso no se ha resuelto? Eso tiene que estar resuelto. 2. ¿Y lo de Donald? Eso tuvo una explicación. Lo de Gonzalo por lo menos tuvo una explicación desde nuestra perspectiva jurídicamente válida. No, pero está en el PETCA. Hay que tomar una determinación. ¿Y quién es que tiene que resolver eso? El PETCA. Entonces, el PETCA, exacto. Pero en segundo lugar, ¿y lo de Donald? ¿Qué ha pasado con lo de Donald? Pues todo el mundo sabe lo que está pasando ahí. Pero es la misma justicia. Entonces, si están esos expedientes ahí, es la justicia que no ha llamado a nadie. Son los casos, digamos, de cuestionamientos, digamos, hacia pasadas autoridades del PLD. Por ejemplo, hay un caso también. Sí, claro. La diferencia es que Luis lo quita. No lo digo por un tema. La diferencia es que Luis lo quita. No lo digo por un tema de entrar en populismo, Don Guido, de temas jurídicos. Quisiera saber su reflexión sobre cómo esto puede, digamos, afectar simbólicamente, semióticamente, frente al entendimiento de la sociedad. No ni se trata ni siquiera de un tema jurídico. Estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso el intangible que eso representa. Un altísimo porcentaje de los dominicanos que votaron a favor de nosotros el día de las elecciones, de los resultados, todo el mundo recuerda lo que decía, lo queremos preso. Sí, correcto. Entonces hay unas expectativas en esa dirección. De este lado, el presidente reacciona. Bajando en las encuestas. En ese orden yo creo que nosotros sobre todo tenemos un compromiso ético en la sociedad. Y si desde el partido no nos damos una señal correcta, tendremos problemas. Mira, si nosotros no leemos inteligentemente las razones de la victoria, podríamos estar estableciendo las bases de una derrota electoral a futuro. Porque la gente no votó por nosotros. La gente también desplazó al PLD en ese proceso. Entonces, tenemos que asumir el ejercicio del gobierno con una dosis de humildad, que los compañeros sean menos arrogantes, menos altaneros, que sean más accesibles, que no le cogen el teléfono a nadie. ¿Tú crees que todos los senadores tienen que reunirse con el presidente de la República? Dice, presidente, los ministros no me cogen los teléfonos. ¿Qué diario vemos eso? Sí, entonces, los senadores y diputados hay que cambiar de actitud porque la gente observa. Y además, las encuestas están ahí. Tenemos que ser más reflexivos, actuar más en consonancia con la gente que nos condujo a la victoria y sobre todo las cosas no creernos. Hay dos valoraciones, la valoración de Luis y la valoración del gobierno. Yo creo que Luis está bien. Él. ¿Y el gobierno? No está tan bien como Luis. Ya no hay más que decir. Bueno. Gracias, Guido. A ustedes vamos a una pausa. Agradecer a Guido que siempre está presto a conversar con nosotros. Nos vamos a una pausa. Tenemos a la doctora Nahuel Mercedes que va a conversar con nosotros y volvemos en breve.